Los colores de un objeto iluminado por la luz del sol a mediodía van a ser sus colores naturales. Ahora, si este objeto lo quitamos de la luz directa del sol y lo pasamos hacia la sombra, ahí sus colores van a ser muy diferentes porque van a estar alterados por lo que llamamos luces de rebote o los colores del ambiente. Por ejemplo, el color de la piel colocada bajo la luz directa del sol va a tener cierto tono que va a ser el natural de esta persona. Si está a la sombra en un bosque, el azul del cielo, el verde de los árboles y el pardo del piso van a modificar el color de la piel. Esto es lo primero que tenemos que entender, que los objetos que no están iluminados por una luz directa siempre van a verse alterados por los colores del ambiente. Hay muchas formas de pintar estos colores del ambiente. Una, por ejemplo, sería pintar primero una capa con los colores naturales y después dar una segunda capa con los colores del ambiente, dejando ver la capa que hay abajo. Otra forma sería la que utilizaban los puntillistas, que sería yuxtaponer pequeñas manchas tanto de los colores naturales del objeto como de los colores del ambiente. Estas manchas a la distancia se van a combinar ópticamente y van a resultar en un tono muy natural. Por supuesto, estos tonos también pueden lograrse mezclándose en la paleta. Este método podría parecer un poquito más complicado que los otros, pero creo que si tomamos en cuenta algunos puntos no nos será tan difícil. Lo primero sería perderle el miedo a mezclar los colores. Es decir, si vemos que nuestro modelo tiene un poquito de verde en el rostro, le agregamos verde a nuestro color. Si vemos que se hace ligeramente azul, le agregamos azul. Ese sería el primer miedo a vencer. Me van a decir, oye, pero es que cuando yo empiezo a mezclar demasiado los colores, se empiezan a agrisar. Ese tal vez sería el segundo punto, perderle el miedo a que se agrisen los colores. Vamos, observen a sus modelos. Cuando están iluminados por una luz directa, por supuesto, el color es mucho más intenso y saturado. Pero cuando están en sombra, el color baja de intensidad. Para este tipo de trabajos en los que uno va a combinar mucho los colores, yo sí recomendaría tener colores muy saturados en nuestra paleta. Aquí pueden ver, tengo blanco titanio, amarillo cadmio limón, que es muy intenso, naranja pirrolo, que es un naranja un poquito más rojizo que el naranja cadmio, pero también pueden utilizar naranja cadmio o un rojo vermellón. Tengo también rosa quinacridona, que es un rojo muy saturado, azul ftalo, que también es muy intenso, y por último verde limón. Este verde limón que han visto que yo utilizo mucho, en realidad es una mezcla de amarillo cadmio limón y un poquito de verde viridiano. Yo este color lo compro así por comodidad, pero en realidad se puede mezclar muy fácilmente. La ventaja de tener colores tan saturados en mi paleta es que si mi color se empieza a grisar, agregándole un poquito más de color puedo volverlo a saturar. En realidad esta paleta es muy reducida. Tengo básicamente los tres colores primarios más el naranja y el verde limón. Por supuesto podría agregar más colores que me van a permitir controlar mis mezclas con mayor precisión. Por ejemplo, podría agregar un rojo medio, ya sea rojo pirrolo, que a mí me gusta porque es muy intenso, o un rojo cadmio medio. Podríamos agregar un azul claro a nuestra paleta. Uno de los problemas del azul ftalo es que es muy oscuro. Este no solamente aporta color azul, sino también oscurece nuestras mezclas. Hay diferentes opciones. A mí me gusta mucho porque no es muy costoso y tiene un color muy intenso, el tono azul manganeso. Pero si el presupuesto no es problema, pueden utilizar un turquesa cobalto o un cerúleo cobalto. También otra opción que le he visto a varios pintores es que ellos combinan directamente azul con blanco. Puede ser azul ultramar, azul cobalto o azul ftalo con blanco y eso les permite azular sus mezclas sin que se oscurezcan demasiado. Estas mezclas de azul con blanco son tan populares que los fabricantes ya venden tubos con los colores mezclados. Por ejemplo, el King's Blue o azul real tradicionalmente era preparado con azul cobalto y blanco, pero por costos ahora los fabricantes lo producen con azul ultramar y blanco. Está también el azul Sevres, que es azul ftalo con blanco. Y por supuesto también hay cerúleos que no son de cobalto, sino más bien una mezcla de azul ftalo y blanco. Cualquiera de estas opciones les va a funcionar. Pero lo más importante es perderle el miedo a hacer un batidillo en la paleta, a combinar colores que parecieran no tener sentido, ¿no? Vamos, si el color de la piel es naranja, pero tiene un ligero matiz verdoso,
Agréguenle verde, no pasa nada. No se va a hacer un gris, porque estos colores no son perfectamente complementarios, sino que el naranja y este verde limón lo que tienen en común es amarillo. Entonces la mezcla de estos colores va a acentuar ligeramente el matiz amarillo, pero definitivamente no se va a hacer un gris neutral. Por supuesto, aquí en mi canal de YouTube van a poder ver esta misma demostración, pero no acelerada, por si quieren ver alguna sección con más detenimiento. Una vez que secó esta primera capa, yo seguí trabajando este cuadro por más tiempo para agregarle más detalles, pero seguí aplicando los mismos principios que ya vieron. Simplemente fui agregando más tonos y detalles. Espero que este video sea de ayuda para su trabajo y nos vemos en el próximo.